Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que, para ser honestos, ha estado generando muchísimo revuelo en el mundo del entretenimiento turco y, francamente, en las redes sociales. Estamos hablando de una verdadera guerra de titanes, como dice nuestro título, centrada en Afsanur Sancaktutan y su presunta venganza hacia Hande Erçel, con Kerem Bürsin, el amor de Afsanur, en el centro de todo esto. Si eres fanático de las series turcas, de los romances que parecen sacados de una telenovela, o simplemente te encanta estar al día con los chismes del espectáculo, quédate conmigo porque esto se pone bueno. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia tan intrigante, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Con solo un clic, se unirán a nuestra comunidad de amantes del entretenimiento y no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Así que dale a ese botón rojo ahora mismo y activa la campanita para que te avise cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia que ha explotado en los últimos días es que Afsanur Sancaktutan, quien actualmente está en el ojo del huracán por su relación con el guapísimo Kerem Bürsin, parece estar orquestando una venganza. ¿Y quién es el objetivo de esta supuesta revancha? Nada más y nada menos que Hande Erçel, una de las actrices más famosas y queridas de Turquía. Lo más jugoso de todo esto es que Kerem Bürsin, la expareja de Hande, ahora es la actual pareja de Afsanur, lo que hace que esta historia sea digna de una serie dramática. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente Afsanur, la dulce y talentosa Afsanur, capaz de este tipo de maniobras? Vamos a desglosar los rumores, las evidencias y lo que la gente está diciendo. Todo parece haber comenzado con una serie de comentarios y señales sutiles en redes sociales. Se dice que Afsanur ha estado dejando mensajes crípticos en sus plataformas, comentarios que muchos de sus seguidores, y por supuesto, los de Hande y Kerem, han interpretado como dirigidos hacia Hande Erçel. ¿Estamos hablando de indirectas directas o de pura coincidencia? La verdad es que en el mundo de las celebridades, las redes sociales se han convertido en el campo de batalla perfecto para expresar descontento, celos o sí venganza. Se especula que todo esto podría ser una reacción a algo que sucedió en el pasado, quizás durante el tiempo en que Kerem Bürsin y Hande Erçel estuvieron juntos. Recordemos que su relación fue una de las más mediáticas y seguidas, y su ruptura también generó mucho ruido. Algunos rumores sugieren que Afsanur se siente un poco insegura con la sombra del pasado de Kerem y Hande. Después de todo, Hande es una figura pública muy establecida y Kerem tuvo una relación muy pública y querida con ella. Es natural, o al menos comprensible, que una nueva pareja pueda sentirse un poco desplazada, o en la necesidad de reafirmar su posición. Y la forma más drástica de hacerlo, según algunos, sería atacando a la persona que, de alguna manera, sigue siendo parte del pasado de su pareja. Hemos visto en Twitter, Instagram y TikTok un montón de análisis de publicaciones de Afsanur. Por ejemplo, se ha hablado de ciertos emojis, de respuestas a comentarios de fans, e incluso de canciones que ella ha compartido y que podrían tener un doble sentido. Es como un juego de detective para los seguidores, quienes buscan pistas para confirmar o desmentir estas teorías. Y claro, la prensa del corazón turca está ávida de este tipo de historias, por lo que no han dudado en avivar la llama, sacando titulares sensacionalistas y especulando sin cesar. Por otro lado, hay una facción de fans que defiende a Afsanur a capa y espada. Argumentan que ella es una artista talentosa, que está construyendo su propia carrera, y que no tiene por qué estar pendiente de la vida de Hande Erçel ni de su exrelación con Kerem. Estos fans creen que todo esto es una invención de la prensa y de haters, y que Afsanur está siendo injustamente atacada. Señalan que Afsanur y Kerem se ven muy felices juntos, y que su enfoque está en su presente y futuro, no en el pasado de nadie. Es importante mencionar que hasta ahora, ni Afsanur ni Hande han hecho declaraciones directas sobre estas especulaciones. Y Kerem Bürsin, por su parte, se ha mantenido bastante discreto. Cuando se le ha preguntado sobre su relación con Afsanur, él suele ser muy positivo y centrado en el presente. No ha dado pie a comentarios sobre su pasado con Hande, ni sobre ninguna posible tensión entre las dos actrices. Esta falta de confirmación oficial es lo que alimenta aún más el misterio y la especulación. Ahora, ¿qué podría significar esta supuesta venganza para la carrera de Afsanur? Si los rumores fueran ciertos, y si Afsanur estuviera realmente utilizando
estas tácticas sería algo beneficioso a largo plazo. En el mundo del espectáculo, las polémicas pueden traer atención, sí, pero también pueden ser un arma de doble filo. Los fans pueden volverse en tu contra, los productores podrían dudar en ofrecerte papeles importantes si te ven envuelta en chismes constantes. Por otro lado, si esta venganza es en realidad una estrategia para generar interés en un proyecto, para crear expectación, entonces podría tener cierto sentido desde una perspectiva de marketing. Aunque personalmente creo que la originalidad y el talento son siempre la mejor estrategia. Hablemos un poco de Kerem Bürsin. Él se encuentra en una posición delicada. Si bien está disfrutando de una nueva relación con Afsanur, no puede negar su pasado con Hande. Ambos son actores de renombre y sus caminos se cruzan constantemente en la industria. La forma en que maneje esta situación, si es que hay algo que manejar, será crucial. La discreción y el respeto por ambas mujeres, así como por su propia privacidad, son fundamentales. ¿Y qué decir de Hande Erçel? Ella, por su parte, ha estado enfocada en su carrera y en su vida personal. Aparentemente no ha reaccionado a estos rumores, lo cual podría interpretarse de varias maneras. Quizás no les está dando importancia, quizás está actuando con madurez, o quizás simplemente está esperando el momento adecuado para pronunciarse, o simplemente prefiere mantenerse al margen de los dramas. Su silencio, en este caso, también habla mucho. La guerra de titanes entre Afsanur y Hande, mediada por Kerem Bürsin, nos recuerda que las relaciones en el mundo de las celebridades son a menudo un espectáculo público, con fans que toman partido y medios que amplifican cada rumor. Es fácil perderse en la especulación, pero es importante recordar que la vida real de estas personas va mucho más allá de lo que vemos en las pantallas o en las redes sociales. Detrás de cada titular hay seres humanos con sus propias emociones, sus propias historias y sus propias formas de lidiar con las situaciones. En resumen, lo que tenemos es una ola de rumores y especulaciones que apuntan a que Afsanur Sancaktutan estaría vengándose de Hande Erçel, con Kerem Bürsin como epicentro de la disputa. Se basan en interpretaciones de sus publicaciones en redes sociales y en la dinámica de sus relaciones pasadas y presentes. Sin embargo, no hay confirmación oficial de ninguna de las partes involucradas. Esta historia ha capturado la atención de los fans y de la prensa, alimentando un debate sobre la autenticidad de las intenciones de Afsanur, la madurez de los involucrados y el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades. Y hasta aquí nuestro análisis de esta apasionante guerra de titanes. Ha sido un placer compartir estas informaciones y especulaciones con ustedes. Espero que les haya resultado tan intrigante y entretenido como a mí. Recuerden que en este tipo de historias es importante mantener una mente abierta y no tomar todo lo que leemos o vemos como una verdad absoluta, especialmente cuando no hay declaraciones oficiales. Quisiera saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Afsanur realmente está vengándose? ¿O es todo una invención de la prensa? ¿Qué piensan de la forma en que Kerem Bürsin podría estar manejando esta situación? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestro canal. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les ha parecido interesante. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos aquellos que disfrutan del mundo del espectáculo turco y de las historias de celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. De esta manera, se asegurarán de estar al día con todas nuestras novedades. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.